A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, canal también a nivel mundial, es el canal, nuestro canal de streaming, está en www.telesucesos.net. Ahí tenemos el botón de en vivo y nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, al igual que también en YouTube, donde posteriormente subimos este programa. En YouTube estamos, nuestro canal es Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Diego Fernando Cueva Cueva. Él es docente investigador en la Universidad Técnica Particular de Loja, pertenece a lo que es la carrera de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UTPL, posiblemente la universidad más importante en línea y una de las más importantes a nivel general del Ecuador. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Buen día, qué gusto saludarles. Bueno, vamos a hablar un poco, ahora que estamos terminando este 2023, sobre el panorama y la proyección económica que se viene para el 2024. ¿Cómo son esas proyecciones? ¿Cómo es esa perspectiva? De acuerdo a los datos que recibió este nuevo gobierno y a declaraciones del nuevo ministro de Economía, no son nada alentadoras. ¿Usted le ve de igual manera? Sí, justamente estamos en un panorama bastante crítico en cuanto a liquidez. Creo que es uno de los aspectos más complejos que tiene el país ahora mismo y es en donde se están enfocando las primeras acciones por parte del nuevo gobierno en conseguir liquidez, que es la que se ha visto afectada durante este tiempo debido a diferentes factores. Y eso ha generado atrasos en algunos aspectos de pagos del gobierno hacia proveedores importantes que lo que genera es que la economía se estanque en cuanto al consumo y eso genera un decrecimiento de la economía general. Correcto. Cuando nosotros en una situación familiar, en una situación de hogar, tenemos un problema de iliquidez, lo que hacemos es ver nuestro patrimonio y ver si de ahí podemos algo vender para tratar de tener una liquidez o conseguir algún tipo de recaudación, alguien que nos esté debiendo, o también algún tipo de préstamo o crédito. ¿En qué situación se encuentra el país? ¿De dónde está tratando de recolectar esos dólares, millones, miles de millones de dólares que necesitamos? Bueno, existe un alto nivel de déficit, creo que eso es una de las principales circunstancias que debe cubrir el país, para lo cual está abordando diferentes aspectos. Por ejemplo, el primero es tratar a través de la condonación de multas de intereses de las deudas generadas con el SRI, generar un poco más de recaudación, que esos son los principales ingresos que tiene el gobierno. También está generando la emisión de deuda a través de bonos y también de certificados de tesorería que le van a permitir obtener liquidez para el año 2024 y esto permitirá cubrir cierto nivel de déficit que se encuentra actualmente el país. Pero creo que existe un problema más de fondo debido a que el gasto público no se disminuye y creo que las políticas deben ir enfocándose por ese lado, a pesar de que sea un costo político alto, pues debemos, creo que ya ir pensando en un cambio estructural de la economía y eso significa ya afectar o incidir dentro del gasto público, sobre todo en la parte de subsidios, que es uno de las principales salidas o erogaciones que tiene el gobierno, que van más allá de los 2.300 millones de dólares y que puede ser un ajuste ahí importante que puede hacer el gobierno. Claro, se habla de que se pudieran disminuir, digamos, esos 2.300 millones en aproximadamente 1.000 millones de dólares a través de una focalización, sobre todo en el tema de combustibles.
Creo que el tema del gas doméstico no se lo va a topar, eso es realmente de un costo político altísimo, pero sí creo que el tema de los combustibles, ahora, ¿hasta dónde le permitirá, hablando del costo político también, las organizaciones que continuamente protestan cada que se va a dar algún tema de o aumento en los combustibles o una determinada focalización, que también habría que ver a qué grupos son a los que se va esa focalización? Se debe analizar cuidadosamente, ya que ya se tuvo la experiencia anterior del impacto que generó, del impacto social, la eliminación de subsidios, lo cual generó no solo paralización de actividades, sino también un decrecimiento de la economía, lo cual en la actualidad no sería nada beneficioso para el Ecuador, debido a que estaríamos nuevamente con indicadores más críticos de los que ya estamos actualmente. Entonces, lo que debería el gobierno es primero establecer una política de focalización, y eso sí, socializar, creo que es lo principal hacia los principales sectores, y sobre todo analizar que el menor impacto lo deben recibir los sectores vulnerables, para lo cual debe de cubrirse de manera eficiente esos servicios que utilizan los combustibles para poder cubrir las necesidades de aquellos sectores más vulnerables y de las personas más vulnerables, para que no sientan el efecto inmediato. Que se puede evitar totalmente, creo que va a ser imposible, pero creo que el impacto se lo tiene que correr, se tiene que generar este riesgo dentro del gobierno, salvo situaciones de otra índole que puedan generar nuevos ingresos, que lo veo muy complicado, pero se tiene que afectar esto. Es decir, va a ser un fuerte impacto para la economía, para todos los sectores, pero creo que debemos ir por ese lado, si no vamos a continuar con este problema estructural de la economía, y va a seguir generando mayores niveles de deuda para el país, lo cual va a limitar la inversión que es necesaria actualmente para dinamizar economía. Creo que por esos dos lados tiene que el gobierno también incentivar la inversión para eso, que eso permita que los sectores productivos también crezcan, que es uno de los aspectos importantes y que se ha venido hablando no solo esta como proyección de este 2024, sino también el año pasado lo hablábamos, de que la escasa inversión por parte del gobierno ha generado contracción de la economía, y actualmente debe cambiar esa imagen el gobierno. Así es, definitivamente esa poca inversión, al decir no tenemos recursos, también no dinamiza determinadas áreas, por ejemplo, como el tema de la construcción. ¿Qué hacer respecto al aparato estatal? Gran parte del presupuesto del Estado se va en gasto corriente. ¿Se debe topar el aparato estatal? ¿Se deben topar los ministerios? ¿Fusionarse de pronto determinados ministerios o cerrar otros definitivamente? A ver, para poder tomar este tipo de medidas, primero se necesita liquidez para poder cubrir las liquidaciones de los trabajadores, y esta liquidez no la tiene el gobierno. Estamos viendo que el gobierno está con las justas, terminando el año, cubriendo las deudas de los pagos de sueldos. Hace aproximadamente una semana estaba con 95 millones de dólares dentro de las arcas fiscales y de liquidez, y eso es muy, muy crítico. No se había dado en los últimos 20 años estos niveles de liquidez dentro de la caja del Estado. Entonces, creo que va a ser muy complejo que el Ecuador pueda conseguir recursos para disminuir aspectos de gasto corriente. Podría comenzar de cierta manera a eliminar ciertas partidas que no generen este tipo de erogación, pero va a ser un impacto mínimo dentro del gasto corriente. Entonces, yo creo que primero va por el otro lado. En esta parte necesita mucha liquidez, y lo que está haciendo el gobierno ahora es tratar a través de las leyes, por ejemplo, de la reforma tributaria que se aprobó, de régimen económico, y ahora con la ley energética pretende recaudar a través de la condonación de multas e intereses, y pretende recaudar ese dinero para cubrir aspectos de liquidez con respecto de otras instituciones como gobiernos autónomos y proveedores importantes que tiene el Estado, para continuar con esa relación. Entonces va a ser un escenario complejo el hecho de reducir o fusionar ministerios con la intención de desvincular personas, debido a que no cuenta con la liquidez
suficiente para hacerlo. Creo que en un futuro podría darse siempre y cuando esto va a depender mucho también de las opciones de financiamiento y de las condiciones que pongan los multilaterales, que tal vez vaya por ese lado, y cierta parte del financiamiento tal vez tenga que ir hacia la cobertura de estas liquidaciones para disminuir el impacto del gasto corriente en el país. Pero aún no se visualiza el camino que va a tomar el gobierno en cuanto a multilaterales. Se tiene conversaciones con el FMI en donde se va a presentar algunas propuestas y otros multilaterales que todavía no se ve cuáles serán las condiciones que van a imponer para poder otorgar el financiamiento al país. ¿Qué provocó que tengamos tan pocos recursos, tan poca liquidez, tan poco dinero en caja, que es lo que encontró el ministro de Economía actual? ¿Qué provocó esto? Porque realmente vemos o hemos visto poca inversión en los últimos años, tal vez no una eficaz recaudación de impuestos. ¿A qué atribuye usted, a qué factores para que exista tan pocos recursos, tan poca liquidez? Sí, existe una disminución en cuanto a la recaudación. Eso ha sido uno de los factores que ha impactado dentro de la consecución de liquidez como parte del problema. Y también creo que el gobierno no supo, el gobierno anterior no estableció de manera clara cuáles son los parámetros más enfocados a la recaudación, que es por donde provienen los ingresos, y también diferentes problemas en cuanto a la compra, por ejemplo, de energía en valores muy caros, la importación de energía para el país. Eso también genera gastos dentro del Estado, lo cual minimiza la liquidez del gobierno. Entonces, las malas negociaciones en algunos contratos que se dieron creo que impactaron, y ahora estamos viendo el efecto dentro de esta situación crítica de liquidez que tiene el gobierno. Correcto. ¿Qué impacto puede tener el tema de este aumento, además del salario básico unificado? Recordemos que cuando se posesionó el anterior presidente Guillermo Lasso, él ofreció $25 por año, empezó en 400, llegó a 425, 450, y claro, la perspectiva era 475. Se ha determinado que el valor son $460, es decir, $10 más, pero esto además se atribuye a un tema inflacionario, a un tema también que no se puede afectar a la empresa privada. ¿Cómo usted le ve el impacto que puede tener esto, tanto dentro de la empresa privada como del que recibe este beneficio del salario básico unificado, donde además existe un tema de una canasta básica familiar que se encuentra por sobre los $750? A ver, por un lado tenemos dos escenarios. Primero, se esperaba un crecimiento de más del 5% con los $25 que se venían como propuesta del gobierno anterior, lo cual iba a impactar en cuanto al gasto de mano de obra que tienen las empresas. Eso es un impacto fuerte porque tiene que cubrir mayor también aporte al IES por parte de la empresa, mayor carga de la masa laboral de cada una de las empresas. Por un lado, creo que positivo, debido a que va a darle un alivio a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más dinamizan la economía, porque su carga de masa laboral va a ser menor de lo que se esperaba, la proyección de más del 5% en cuanto al incremento. Con este 2% que se tiene de incremento de los $10, lo que genera es el impacto negativo es en cuanto al consumo de las familias, debido a que obviamente se esperaba un incremento, a pesar de que muchas personas o algunas personas van a decir, bueno, $25 parece poco el incremento si hablamos de un consumo de familia que se mantiene con un sueldo básico y comparado con la canasta básica, obviamente eso va a limitar demasiado el consumo, lo que va a impactar en cuanto a la dinamización de la economía y lo que va a generar que exista una menor demanda, por lo cual va a haber una contracción económica y eso se va a ver reflejado en los indicadores de crecimiento económico. Por otro lado, también en cuanto al gobierno, va a verse alivianado en cuanto al impacto de la carga salarial que va a tener, debido a que no existe un incremento tan fuerte, más allá del 2% que
se genera en cuanto al salario básico. Entonces creo que lo han visto por ese lado, la decisión la han tomado en cuanto al impacto, más para Estado y empresa, que analizados desde el punto del consumo familiar, es decir, las personas que todavía perciben o que están en empleo no adecuado o están dentro de los sectores que apenas perciben el salario básico, van a sentir un impacto fuerte en cuanto al consumo, debido a que los productos van a continuar creciendo más con esta época del fenómeno del Niño, que va a incrementarse un poco los productos debido a la escasez y al impacto que va a generar en sectores como la agricultura, que va a verse uno de los más afectados. Entonces van a tener limitaciones en cuanto al consumo, y ahí sí tratar de ser responsables en cuanto al control de ingresos y gastos, y tratar de hacer lo mejor posible en cuanto a la economía. Así es, una institución que no queda al margen de esto, y que usted la ha topado en el tema que hablábamos ahorita del salario básico unificado, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tanto porque recibe recaudaciones, digamos, por parte de nuestros aportes que hacemos todos los que nos encontramos, sobre todo dentro del empleo formal, pero también porque el Estado tiene una deuda con el IES, una deuda que parece a momentos incluso impagable, y con mayor razón debido a la iliquidez que tiene el Estado. El IES está por colapsar. Incluso yo conozco el caso de un amigo cercano que hizo un préstamo quirografario porque para esta época navideña seguramente no quería quedar mal con el tema de regalos y presentes con los amigos y familiares, y lo que normalmente se demora 24 horas se le demoró en acreditar como 8 días. Es decir, ¿el IES está a punto de colapsar? A ver, existen problemas estructurales en cuanto a la situación del IES. Creo que ahí muchos actuarios concuerdan en el análisis que se debe de tener en cuanto a las aportaciones, debido a que se está teniendo una baja en el nivel de aportaciones, y esto es generado debido al desempleo y a los niveles de empleo no adecuado que se generan. Es decir, el hecho de recibir menos aportaciones y tener más contribuyentes que requieren de sus jubilaciones y también de sus aportes, más que aportes, de sus remuneraciones mensuales por jubilación, eso significa una erogación más alta de salida de efectivo que tiene el IES. Esto está pasando factura a muchos actuarios. Lo que han explicado, han expuesto, es que se necesita hacer un análisis de cuál va a ser el cambio que debe tener en la estructura del IES. Existe esta deuda por parte del gobierno que es importante, y el gobierno tiene que ir cubriendo y tiene que ver dentro de este próximo presupuesto cómo va a destinar los recursos para ir cubriendo esa deuda. Algunos economistas son muy críticos en esto, consideran que no se debe cubrir la deuda, 40% de los aportes que se adeudan por parte del gobierno no debe ser cubierta, y que debe eliminarse esta deuda por parte del Estado. Pero esto daría un golpe muy fuerte a la seguridad social, y esto podría poner en un punto crítico a la parte de la seguridad social. Creo que allí se tiene que hacer un análisis sobre cómo se está llevando la parte de los aportes nuevos, cómo se puede generar nuevos aportes dentro de los trabajadores, y cómo poder controlar esta parte de los años que se necesitan, porque por ahí va a ir la medida de cuáles son los años que van a necesitar para poder soportar, ya que algunas proyecciones establecen que la liquidez del IES estará proyectada más o menos hasta el 2025 para poder cubrir todas las salidas de efectivo que tiene por parte de los pagos a los jubilados, de las pensiones jubilares, y también se tiene una media de vida del IES más o menos aproximadamente de unos 10-15 años, con la situación actual tal como se viene llevando. Si esto no cambia estructuralmente, vamos a tener una situación muy crítica futura del IES, pero se debe ir pensando también, tal como lo opinan algunos actuarios, en cambiar esta estructura de recaudación por una parte, y de años de servicio para poder cubrir.
Correcto. Volviendo al tema de la liquidez del Estado, ¿qué incentivos se tiene que dar a la empresa privada, sobre todo para que, entendiendo que a mayor producción vamos a tener mayor recaudación? Hay que entender también que, por ejemplo, el tema de todo lo que son importaciones, cada vez los aranceles han ido bajando. Por ejemplo, el tema con la Comunidad Europea, ahora vienen autos que ya van a venir con 0 aranceles, es decir, por ahí tenemos menos recaudación. Pero ¿cómo ir equilibrando, cómo ir recaudando de mejor manera, cómo ir incentivando a la empresa privada para que a mayor producción tengamos una mayor recaudación de impuestos? Sí, justamente ese es uno de los objetivos que se ha planteado en esta ley. Creo que la parte de la recaudación va implícita dentro de esta nueva normativa y de las facilidades que tienen las empresas. Primero para recuperar las deudas anteriores y luego para poder recaudar lo establecido por la generación de las ventas. Ahí hay dos aspectos. Primero, el gobierno tiene que tratar de controlar en cuanto a los niveles de recaudación, para lo cual se han establecido algunos mecanismos, por ejemplo, el hecho de pagos que sean mayores a $500, que sean a través de transacciones financieras. Esto va a permitir no solo el control de recursos y ver por dónde se está ingresando dinero a través del lavado de activos, sino también va a permitir controlar cuál es el manejo financiero que tienen las empresas y cómo es el movimiento de recursos que tienen, para ver si está acorde a lo que realmente declaran las empresas, y eso va a permitir saber cuánto es la realidad de la recaudación que se tiene, que por ahí sería una vía interesante. Por otro lado, creo que las condiciones que debe dar el gobierno son en cuanto a los factores que necesitan las empresas para poder producir, y esto significa inversión en obras estatales, inversión de acceso, de vías que permitan, incluso de la parte de conexiones eléctricas, que permitan mejorar la comunicación y mejorar los procesos de productos, de llevar los productos a nichos de mercado que aún no están cubiertos. Eso va a dinamizar la economía. Entonces se necesita inversión pública, por un lado, para poder cubrir los factores importantes que necesitan las empresas para poder llevar los productos hacia sus nichos de mercado, y por el otro lado, como les digo, es mejorar los aspectos de recaudación que tiene el gobierno en cuanto al SRI, que son los principales ingresos. Creo que ya debemos dejar de pensar en cuanto a la parte petrolera, dejar de depender mucho del petróleo y tratar de generar nuevas alternativas de ingresos para el gobierno. Correcto. Queremos agradecerle por haber estado desde la ciudad de Loja con nosotros. Nos ha dado una proyección bastante importante y perspectivas de lo que se viene dentro del aspecto económico para el Ecuador en este 2024. Siempre existe la esperanza, por supuesto, de que mejore nuestra economía a través de la recaudación. Creo que el SRI es una entidad importante que tiene los recursos necesarios. Lo que ha venido fallando seguramente últimamente es en la manera de recaudar, o cómo insistir en el tema de recaudar, tener todas las herramientas, que las tiene por supuesto, pero aplicarlas para el tema de la recaudación. Queremos agradecerle y desearle por anticipado un feliz año 2024, que sea un buen año por supuesto para todos, para nuestro país por sobre todo. Muchas gracias por la invitación, y igualmente un feliz año. Esperemos que se cambie este escenario crítico que estamos viviendo actualmente, que se pueda cambiar estos escenarios y poder disfrutar de una economía más sana dentro del país, y eso también implica el apoyo de todos nosotros, así que a poner el hombro y para que este nuevo año sea fructífero en cuanto a producción y dinamización de la economía. Gracias, muy gentil. Ha estado con nosotros Diego Fernando Cueva. Él es máster en investigación de empresa, Universidad de Barcelona, España, ingeniero en administración de banca y finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UTPL. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Tele Sucesos,
Canal 29.